generado grandes problemáticas para nuestra sociedad. Por eso, hoy vamos a trabajar y hablar de qué es el conflicto armado en Colombia durante sus periodos 1948 y 1965. ¿Cuál fue ese recorrido que ha tenido durante estos periodos y cuáles son sus causas que a su acontecimiento? Por eso, los invito a que se queden con nosotros. La historia del conflicto armado colombiano nos remite al momento de surgimiento de los movimientos insurgentes de primera generación que lograron consolidarse al contexto nacional e internacional. De entonces, las modalidades de violencia que le antecedieron a las causas que los generaron a su propuesta inicial. Una definición académica del conflicto armado en Colombia, que es uno de los más antiguos y muy complejos por el impacto que ha generado en la sociedad, que según el informe sobre conflicto y derechos humanos y constitución de paz, nos dice que el conflicto armado es todo enfrentamiento organizado por grupos de diferente índole. Pueden ser fuerzas militares, regulares o irregulares, pueden ser grupos armados de oposición, pueden ser guerrillas, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan algún tipo de arma o medidas de destrucción. Esto lo podemos evidenciar con el hecho que marcó el comienzo de la Guerra Fría. Este suceso en Colombia, que según el autor Gonzalo Sánchez, lo constituyó el asesinato del señor Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, el 9 de abril de 1948. Como podemos ver, esto es una clara evidencia de enfrentar al Estado y tomar el poder. Por esta situación y en esta misma época, pues se genera el famoso Bogotazo. Este suceso que generó una serie de disturbios en la capital por consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal. Las causas que se aducen como generadoras del conflicto armado son las siguientes. Las luchas por el poder entre los partidos políticos tradicionales, algunas expresiones generadas también por la violencia, como por ejemplo, me mató mi familia o me quitaron la tierra. Encontramos también la delincuencia organizada, la posesión formal forzada de las tierras, la injusticia social, la exclusión. También miramos la violencia intrafamiliar y algunas expresiones de violencia estructural como el autoritarismo, la pobreza, la carencia de oportunidades, las profundas desigualdades, la falta de acceso a algunos servicios básicos como la educación, la salud y las vías de transporte. Otra de las causas importantes es el cerramiento del sistema político, que pues dentro de ello miramos esa violencia partidista que generó resentimientos, odios y deseos de venganza, que pues llevaron a que algunas de las víctimas conformaran o empezaran a integrar esas organizaciones armadas de autodefensas campesinas. Miramos también la insuficiencia de la capacidad del Estado para mantener el orden público y de allí pues también depende esa crisis de gobernabilidad del mismo.
Encontramos la carencia de participación política, donde se da esa restricción a la democracia que pues institucionaliza el bipartidismo, excluyendo de la participación a los partidos políticos distintos a los tradicionales. Por este motivo pues se contribuyó a alimentar esa convicción de que los cambios o las transformaciones sociales considerados pues necesarios no sean posibles o no fueran posibles por esas vías democráticas y pues desde allí que sean pacíficas. También se provocó ese resentimiento a quienes pues se sintieron excluidos del sistema político. Otra de las causas es la aparición y el crecimiento del narcotráfico, pues introducido en todos los sectores de la sociedad y el Estado, que pues se dio por los intereses económicos, privados, nacionales e internacionales. La prolongación de estos conflictos armados genera un efecto como de cascada, pues dado a que a mayor prolongación, más de mayor degradación. Los mayores ciclos de escalamiento, como por ejemplo el armamentismo, mayores costos, un número mayor de víctimas, se alimenta aún más pues, con el ciclo de odios y deseos de venganza que produce la violencia y que se vuelven más esquivas las posibilidades de solución del mismo. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que hemos obtenido con el origen del conflicto armado colombiano? El origen del conflicto armado colombiano evidencia algunas características de la violencia política registrada en este país y la manera como ellas se han replicado en diferentes momentos de la historia, reflejando carencia o insuficiencia de aprendizajes que impidan su repetición. Han sido años donde el conflicto armado ha dejado una huella irreparable a nuestra comunidad colombiana. Consideramos que el aprendizaje más grande que hemos tenido durante el desarrollo de las lecturas realizadas es concientizarnos que detrás de un conflicto hay miles de intereses personales o colectivos. Intervenir antes que anochezca, una frase tomada de uno de los actores de este libro, Alcibiades Escuet, indígena NASA del resguardo de San Francisco, quiere decir hacerlo antes de que la oscuridad se imponga sobre la claridad, de que sea demasiado tarde, de que se nos hayan ido las oportunidades para hacerlo. Comprometernos con la paz lo antes posible. A la autora de este libro, la investigadora Esperanza Hernández, gracias por demostrarnos otro camino, una oportunidad más para la paz. Esta es una invitación a que nosotros como docentes, promotores de la verdad, levantemos nuestras voces, descubramos nuestros rostros y con orgullo seamos el ejemplo que nuestra sociedad necesita.